Buenas tardes, buenas noches, de repente buenos días por cuestión de las diferencias horarias. Seguramente a Tomaso habrá que decirle eso. Malísima suerte me escribió Tomaso ahí porque observó el juego. Yo no califico el desenlace, que en este caso ha sido la siempre dolorosa eliminación de Guatemala en algún torneo internacional, de malísima suerte, porque globalmente no con diferencias así apabullantes, pero terminó haciendo lo mínimo suficiente o lo mínimo requerido para ganar, que en este caso fue hacer un gol y Guatemala no conseguirlo. José Pablo comentó las incidencias de ese juego, de esa tercera llave de cuartos de final entre Guatemala y Jamaica. El titular lo coloqué así para puntualizar y recordar que Jamaica, que lo vamos a tener como rival en la eliminatoria hacia el Mundial, a nivel de Copa Oro nos tiene la medida. Desde aquel famoso 3-2, por poner un ejemplo, con aquello de anotaciones, hicimos 2, pero nos hicieron 3 y nos marchitaron la ilusión que se había generado, germinado y crecido a raíz del empate a 1 con Brasil. Pero se cerró el grupo con Jamaica y nos apearon del torneo y ahí no avanzamos. Aquí ya estábamos en cuartos de final. Pero José Pablo, tomando en cuenta que viste todo el juego, yo vi también un 80% fácil del partido, pero viste todo el juego. ¿Cuáles son tus conclusiones de por qué, según tu análisis, según tus aquello decir, por esto, por lo otro, eh, nos topamos otra vez por quinta ocasión? Para ellos no hubo quinto malo, sino que por el contrario, volvieron a repetir dosis apretado y demás, pero ellos ya tienen y tendrán la cita contra México en una llave semifinal y nosotros pues a hacer maletas desde Cincinnati. No se llenó el estadio, pero hubo muchísima gente y desde luego el altísimo porcentaje de chapinas y chapines. Gusto saludarte dominicalmente hablando por segunda ocasión porque ya estuvimos compartiendo con el auditorio pues en la Tensala Deportiva. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues no se pudo para la selección de Guatemala, no hizo un mal partido, creo que jugó sus cartas con lo que había, con lo que se podía, pero hay que ser muy conscientes, si no hay gol no se puede ganar. Y Guatemala no pudo anotar, siempre la falta de gol creo que es un tema delicado o complicado para Guatemala. Hizo su esfuerzo, un par de jugadas, creo yo, que fueron donde estuvo más cerca de poder intentar anotar. Sin embargo, la anotación no llegó. Y Jamaica, pues, hizo lo suyo, sin tanto. Tampoco hay que decir que Jamaica impresionó, deslumbró, fue ampliamente superior. No, yo creo que Guatemala hizo un partido muy respetable, una participación destacada, hay que mencionar. Sin embargo, eso no alcanzó. A mí me parece total y completamente normal porque uno no puede llegar o no puede crecer de 0 a 100 de la noche a la mañana. Sería bonito que así fuera, ¿verdad? Pero creo que hay que entender que todo en la vida es progresivo y Guatemala está iniciando un nuevo proceso en la era Luis Fernando Tena, incluso se consiguió más de lo que en algún momento se hubiera esperado y esto llena mucho de vida y da una muy buena esperanza para lo que viene, porque hay que recordar que viene la National League, en donde Guatemala tendrá la posibilidad incluso de disputar para ir a la Copa América, que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, pero que está la posibilidad porque nos ganamos la posibilidad de poder disputar eso y más adelante pues ya las eliminatorias propiamente rumbo al Mundial del United, pero jugando así pues por lo menos uno cree que para más adelante puede que haya capacidad de algo. Guatemala tiene una idea de juego, eso se nota con Luis Fernando Tena, tiene carácter, tiene personalidad, el equipo juega bastante bien, sabe salir tocando, algunos errores puntuales que todavía aún se comete, se nota definitivamente un poco el físico, ¿verdad? Y lo desequilibrante que pueden ser algunos de los rivales, en este caso principalmente en la corrida. Hubo una de Rubio Rubín en donde parecía que él iba incluso adelantado antes que el defensa y el defensa logró llegar antes al balón que Rubio Rubín. Son pequeñas situaciones, ¿verdad? Que aún creo que falta
afinar, pero más allá de ello, Gustavo, Guatemala creo que dejó satisfecho al público, a pesar de la derrota, que es dolorosa, que nuevamente, que pues, yo creo que hay que empezar un poco también, ya estamos acostumbrados y también reconocer de que Jamaica tiene lo suyo, y Jamaica va con su equipo titular, y Jamaica tiene historia, y la historia ha sido siempre superior a nosotros, ¿verdad? Entonces, jugando así, yo por lo menos sí veo muy parejo con Jamaica, veo a Panamá también fuerte como uno de los rivales más complicados del área, pero de las sensaciones que me ha dejado esta Copa Oro es de que sí se le puede ganar a un Honduras, a una selección de El Salvador, a una selección de Costa Rica que vienen mermadas y que van a ser rivales de Guatemala en la eliminatoria y que entre ellos se tendrá que disputar justamente los boletos para la próxima Copa. Bueno, 3 boletos serán directos para la eliminatoria. Eh, como están las cosas, los 2 que mencionaste inicialmente creo que optarían con propiedad, con argumentos a 2 de esos 3. Y el tercero sería para una disputa amplísima. Yo creo que puede regresar a otro nivel que ya tenía y se cayó El Salvador. Hay que esperar un regreso porque tiene jugadores de Costa Rica. El que menos pienso que pueda resurgir, pero el poderío físico ahí lo tienen, el caso de Honduras, y otro tomar en cuenta que es Haití. Y recordemos que las eliminatorias, por ejemplo, a nivel de Sudamérica, arrancarán ya en la fecha FIFA de septiembre. Las nuestras un poquito después, por lo hecho de la National League, que ya está ahí a la vuelta de la esquina. Eh, digamos, desmenuzando cosas. ¿Te sorprendió que de entrada Castellanos junto a Sequén y Altán y no Esteban García y sí apareciendo otra vez Mejía dentro de un 11 titular que del medio para adelante tuvo esas modificaciones, atrás inamovible la línea de 4 que fue intocable a lo largo de todo el certamen más Hegen? Sí, me sorprendió. Sabíamos que iba a ser un cambio, ¿verdad? Obligado por la acumulación de tarjetas de Rodrigo Sarabia. Me sorprendió los 2 cambios. Pensé que Galindo iba a ir de entrada y que únicamente observaríamos a uno. Jugaron muy bien. Me parece que tanto Sequén como Altán hicieron un buen partido. Sin embargo, al ellos entrar de entrada, posteriormente creo yo ya no fue tan revulsivo los cambios, ya no hubo tanta sorpresa. E incluso en ofensiva, me pareció un poco extraño en algún momento los cambios, las modificaciones. Nathaniel dio lo suyo, no fue el mejor partido de Méndez Line, y yo esperaba quizás a observar a García como una de las opciones. Sin embargo, el técnico dijo no y prefirió poner a Darwin Long y a Rubio Rubín. Y para esa altura, Gustavo, cuando saca el Cuilapa y mete el Chucho López también, pues sin los extremos, me parece que la selección de Guatemala se quedó sin fútbol. Ya le costaba muchísimo más. Apenas si pudimos observar a Darwin Long, no es culpa de él, el balón prácticamente no le llegó. Y creo que ahí es lo importante, ¿verdad? De ese tipo de jugadores que pueden marcar el desequilibrio, que son importantes ya para los siguientes partidos. Muy probablemente ya estará alguien como Oscar Santis, que puede ser otra pieza, ¿verdad? Para pensar en cambio y que tienen desborde principalmente, ¿verdad? Porque Guatemala si algo ha demostrado es de que puede llegar a sorprender. A mí incluso me sorprendió, por ejemplo, el Culapa Mejía, cómo logra ganar de línea de fondo, mete el centro, le gana en velocidad al de Jamaica y Alejandro Galindo, pues de cabeza tuvo una de las más claras. Sin embargo, una muy buena actuación del guardameta impidió lo que posiblemente podía ser el empate, ¿verdad? Para la formación de Guatemala y una de las jugadas más claras que pudo generar la selección de Guatemala, pero yo creo que eso fue algo que sí afectó, sí influyó. Los cambios, las modificaciones, al tener ya tanto partido, hay que ser realistas. Nosotros no tenemos jugadores que estén acostumbrados a una exigencia como la Copa Oro. O sea, yo creo que hicieron y dieron lo que tenían que dar y ya para este partido sí el desgaste ya era un factor y obviamente ya ese factor sorpresa en algún momento de los cambios o de las modificaciones ya no fue pesando como sí sucedió en fase de grupos. Bueno, espero que Santis, que en este momento, a esta altura, que estamos platicando con José Pablo para todos ustedes,
y gracias realmente a miles y miles de personas que nos han estado acompañando, tanto compatriota que lo hace en múltiples lugares de Estados Unidos, gracias incluso también a parte de los familiares de un buen amigo como Manuel Berriondo, que nos ha surtido de material, porque ellos hicieron su esfuerzo. Incluso me contaba Manuel de que 3 de esos integrantes no pudieron conseguir boletos, eran muy caros, o sea, no les dio la chamarra, como se dice económicamente hablando, y hay que poner los pies en la tierra de quiero ver. Eso sí, los que consiguieron se hospedaron en el mismo hotel en que estuvo la selección, y por eso las fotografías con Tena, con Hagen, etcétera. Así que muchas gracias absolutamente a todas las personas. Noté ahí que dentro del que me puse a leer la infinidad de comentarios que me envió José Pablo ahí de ustedes, pues tratamos de cubrir lo más que se puede en cada uno de los videos. Ha sido casi full selección. Todavía mañana tendremos una charla con un compañero y amigo, como ya lo conocen ustedes, que es Iván de Jesús García, para él dar su enfoque de lo que vio o lo que quiso ver de selección, etcétera. A esta altura está por terminar el primer tiempo entre Estados Unidos y Canadá, que se detuvo por un pelotazo que recibió uno de los asistentes y le provocó una muy fuerte hemorragia nasal. Bueno, pero yo, por ejemplo, me quedo con Santis. Me preguntaron en una quiniela en la que estoy metido ahí a nivel nada más de poner resultados, no con plata de por medio, y yo prefiero a Santis sobre Nathaniel Méndez Lane. Se lo digo con toda franqueza, tiene más gol, tiene desborde, busca el arco, etcétera. El inglés Chapín comenzó hecho, yo lo dije en el canal, hecho una bala y después terminó como un canchinflín, o sea que ya no funcionó, ya no desbordó, ya no pudo hacer lo que había impactado, impresionado al principio. O sea, le falta para una etapa que sería la National League, se lo convocan, que creo que sí va a ser así, más adaptación, etcétera. Pero el Méndez Lane del arranque, el que terminó hoy, pues una gran diferencia. Y a esta altura, José Pablo, Tena, ¿de qué crees o consideras tratando de llegar a la mente, lo que es la mente de Luis Fernando, de qué es lo que más pueda estar satisfecho de esos 4 partidos en Copa Oro? Bueno, que hay una idea de juego, que en verdad se le nota a Guatemala un cambio, ¿verdad? De actitud, de que sale tocando, de que tiene coraje, que tiene valor para jugar la selección. Eso tiene mucho mérito, ¿verdad? En general, que se nota el empalme, ¿verdad? De los futbolistas, la garra, la gana con la cual están jugando. Eso no se había notado en Guatemala desde hace ya varias selecciones atrás. Y creo que eso lo ha logrado conseguir Luis Fernando Tena. Están muy motivados todos, en general saben y reconocen que juegan bien y que de alguna forma lograron darle una esperanza, ¿verdad?, a todo un país, porque hoy muchos, sin importar edad, sin importar si eran hombres o mujeres, muchos pendientes de ese partido de Guatemala con la esperanza de que Guatemala pudiese ganar y creyendo que había alguna posibilidad en la selección, cuando habitualmente juega Guatemala hay muchos que ya ni se ponen la camisola pensando de que de entrada se va a perder. Entonces creo que el Fernando Tena se puede ir tranquilo en eso, en el sentido logró hacer algo histórico, no alcanzó, pero hay que seguir trabajando para pensar que en cada oportunidad que se presente, Guatemala va a ir mejorando. Y esto creo que es un llamado de atención en general a la propia Liga Nacional, porque si nosotros mismos ponemos de nuestra parte y mejoramos el nivel de la Liga, Gustavo, la muestra más clara es de que eso se va a ver reflejado en selección nacional. El problema es de que en nuestra liga regularmente la descuidamos y ahora pues vinieron 2, 3 jugadores de fuera que marcan la diferencia y que han aportado mucho a mejorar el nivel de esta selección. Para nosotros, alguien como Steven Robles o como el Caballo Morales son jugadores espectaculares en nuestra liga y les alcanza para hacer figura aquí. Sin embargo, en selección, ya observaron ustedes el nivel que tiene Aarón Herrera y no hay para dónde. O sea, a menos de que Aarón Herrera se lesione, de lo contrario, no hay ni una oportunidad para que pueda jugar tanto Steven Robles como el Caballo Morales. Y eso es lo que hay que intentar buscar, ¿verdad? Que nuestros futbolistas tengan un mejor nivel. Hay que apostarle a eso. Yo creo que en algún momento hay miedo a invertir demasiado o de más o a inflar. En algún momento hasta lo hablamos de que nos parecía muy costoso quizás el salario de Luis Fernando Tena con la selección y que lo decíamos, ¿para qué pagar tanto si al final de cuentas va a usar la misma materia prima, va a usar a los mismos jugadores?
y entonces parecía que iba a ser un fracaso o que no iba a poder hacer mucho Luis Fernando Tena porque eran los mismos realmente, entonces ¿para qué pagar tanto? Sin embargo, él creo que está demostrando que no, que el conocimiento sí es importante, que él puede hacer un cambio y creo que entonces sí, es un llamado de atención para que incluso en la misma Liga Nacional se animen a traer técnicos de calidad, técnicos diferentes, que puedan venir a aportar y a crecer el nivel de la propia liga, porque en algún momento sí me da la sensación de que la liga estuviese un poco acomodada con los mismos técnicos, únicamente rotándolos de club, ¿verdad? Que hoy estoy en uno y para la próxima temporada estoy en otro y así y viceversa, pero ya no estamos inventando, creando algo nuevo, algo diferente o algo distinto. Incluso cuando parecía que había una pequeña esperanza porque ya no se iba a jugar en ciertos horarios, pues al final de cuentas siempre no, y tenemos ese disgusto, ese mal sabor de boca de que siempre se va a seguir jugando de la misma forma que Luis Fernando Tena ya hasta alegó, a las 12, a la 1, a temperaturas que no son las ideales para que el futbolista se pueda desenvolver de la mejor manera. Fíjate ya que tocaste ese tema. Eh, Jorge Mario Páez Bonifaci está, o Gerardo Páez Bonifaci está enamorado futbolísticamente de Tena. Él lo trajo, pero no ayuda a Tena. Él fue el que modificó lo que habían decidido en la Liga Nacional, porque sus asesores y alguien que le torció el brazo, pues prevaleció sobre tanta recomendación de su intocable Luis Fernando. Entonces ahí como que no concuerda. Que yo le estoy dando o tratando de dar todas las facilidades, pero a la larga no se las doy porque me presionan y la presión en su segundo periodo, que ya sería el último, aunque pueda dejar un delfín, de repente le cae bien José Pablo y le dice: José Pablo, mira, yo creo que los siguientes 4 años seas el presidente y va a ganar José Pablo la presidencia de la federación. Así es el control que tiene Gerardo Enrique en torno al fútbol. Y ya para concluir, ya terminó el primer tiempo, 0-0 entre Estados Unidos y Canadá. Luego también hay que mencionar que hoy Michael Woods en el Puy du Dôme, o sea, es una trepada impresionante ahí en los últimos 7 kilómetros de la etapa de 186.6 kilómetros del Tour de Francia. Michael Woods logró la supremacía, recuperó 8 segundos Tadej Pogačar respecto a Jonas Vingegaard, hablando de el corredor esloveno sobre el danés, hablando de danés, Woods es danés. En el Gran Premio de Inglaterra de Silverstone se impuso nada menos que el normal de estos últimos tiempos con su Red Bull casi intocable, Max Verstappen. Interesante lo que produjo una escudería inglesa como McLaren, que logró segundo y cuarto lugar, o sea, tuvo un podio, y Lewis Hamilton con su Mercedes, que ya no es lo que iba a ser esas flechas de Mercedes, esas flechas grises de Mercedes, pues logró la tercera posición y completó el podio. Y está por completarse cuando termine el juego en esos 90 o más, quién será el rival directamente de Panamá. Un Panamá sorprendente que destrozó a Qatar con un 4-0 que pudo ser mayor. Y lo de acá a nivel local, que llegará entre 9 y 10 de la noche, procedente de Nueva York, Oscar Santis. Antes estuvo tratándose su rebelde recuperación de la tibia en su pierna derecha en México. Necesita 6 semanas, de las que ya cubrió 4. Vendrán otras 2 sin involucrarse de lleno en los entrenamientos, pero sí ya va a decir presente mañana en los respectivos del equipo de Antigua. Así que el fútbol nacional estaría cerca de recuperar a uno de sus jugadores emblemáticos de los últimos tiempos, Antigua para aprovecharlo, y luego la selección nacional. Yo diría que ya para los partidos de septiembre y octubre de la Nations League. Jugador que más, ya para concluir, jugador que más destaques globalmente de los 4 partidos de selección, o un podio de jugadores. Bueno, yo me quedo quizás como el destacado de todo Guatemala, Aaron Herrera. Para mí es el diferente, ¿verdad? Y se nota mucho lo que aporta a la selección de Guatemala, le da solidez en la zona defensiva. Para mí los mejores de Guatemala es Aaron Herrera, Pinto y Nicolás Tamayoa, muy puntuales, hoy muy, pero muy puntuales. Lástima la anotación, pero más allá de ello, muy puntuales, destacada creo yo su participación. Y a nivel ofensivo, obviamente, con sus goles y demás, lo que ha hecho Rubio Rubín en el campeonato, el haber metido 2 frente a Guadalupe,
creo que emocionó y entusiasmó a muchos y demostró que tiene capacidad y calidad cuando se le distribuye, porque cuando no le llega el balón, pues aunque esté él ahí, pues creo que no sirve de mucho. Y por supuesto, me sorprendió gratamente con la altura, que no es mucha, y el físico y demás, la capacidad y la calidad de Pedro Altán, ¿verdad? Creo que definitivamente es un jugador que hay que prestarle atención, hay que darle siempre minutos para seguirlo fogueando, para seguirlo formando, porque hace cosas interesantes, diferentes, vistosas, le diría yo, incluso, ¿verdad? Se nota la diferencia entre Alejandro García, Alejandro Garito y Pedro Altán en cuanto a la calidad técnica, ¿verdad? De cada uno. Galindo es un poco más de fuerza, mucho más robusto, pero menos técnica, y Altán es mucha calidad. O sea, pensé que lo que había hecho con Guadalupe pues había sido únicamente ese partido, sin embargo con Jamaica, a pesar de la diferencia, la velocidad y demás, también fue desequilibrante en su momento, aunque no se vio eso reflejado en el mercado. Bueno, en lugar de 3 pusiste 5, así que sería un podio de un oro, 2 platas y 2 bronces para completar lo que dijiste. Y lo de Rubén Méndez Rubín para mí tuvo gol a pase del tanque, filtración del tanque, pero por dar un paso de más para controlar el balón terminó siendo un tiro que fue un regalo para el guardameta Blake. Así que, pues, a guardar las camisolas, lo mismo voy a hacer yo hasta para reaparecerla en septiembre en el duelo contra la selecta del Salvador. Ustedes también acá en Guatemala, en cualquier parte del mundo, donde capten este contacto deportivo. Hasta mañana.